Muchísimas gracias. Gracias Cecilia, Irma y Roxana por la invitación. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver bien mi pantalla? Sí se ve, se escucha también. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy me han convocado para hablar de dos temas que causan de pronto bastante preocupación en el equipo de cuidados paliativos por la dificultad en la identificación, sobre todo cuando hablamos de angustia refractaria. Yo preferiría titular esta presentación como sedación paliativa por sufrimiento emocional, que es más o menos de lo que vamos a conversar el día de hoy. Estos últimos años hemos sido testigos de una gran creciente preocupación por el hecho de que los pacientes terminales, nuestros pacientes, están sufriendo innecesariamente en el proceso de la muerte. Esto nos lleva como profesionales de la salud a exigirnos a estar más atentos a la evaluación del sufrimiento y que tratemos de manera integral a nuestros pacientes. La agenda del día de hoy, que es los temas que vamos a tocar. Vamos a empezar con algunas definiciones importantes, como es el caso de la sedación paliativa. La sedación paliativa es aquella en la que se hace el uso de medicamentos para disminuir deliberadamente la conciencia, para aliviar al paciente de un sufrimiento físico y o psicológico que es intratable, es intolerable de una manera que sea éticamente aceptable tanto para el paciente, la familia y los proveedores de atención médica. Entonces es importante, una vez más, que identifiquemos que el foco de nuestro trabajo no solo es el paciente, sino involucramos a la familia, a los cuidadores, que es importante. De las definiciones que tenemos que conversar es acerca de los síntomas refractarios. Los síntomas refractarios son síntomas intratables, que, bueno, como su nombre lo indica, no se pueden tratar sin efectos secundarios inaceptables o que no se pueden tratar adecuadamente de manera oportuna. Como dice la definición de la SECPAL, aquel síntoma que no puede ser adecuadamente controlado a pesar de los intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en un plazo de tiempo razonable sin que se comprometa la conciencia del paciente. Algunos ejemplos de lo que es síntomas refractarios tenemos en el caso de los síntomas físicos, que de pronto son los que más podemos visualizar nosotros, el dolor, disnea, las náuseas, vómitos, delirio en nuestros pacientes. Pero hay otros síntomas psicológicos también que son importantes tomarlos en consideración. Dentro de ellos encontramos la desesperanza, la ansiedad, la angustia existencial, que es de la que hoy vamos a hablar, la depresión, ese dolor espiritual también, que aunque nosotros siempre lo buscamos, a veces escapa de nuestra evaluación, ¿no? Entonces, hablando un poco del sufrimiento emocional, tiene muchos nombres, lo llaman como sufrimiento psicológico, sufrimiento existencial, distrés existencial, la angustia existencial, la angustia vital. Entonces recibe muchos nombres y esto es porque es difícil definirlo y a lo largo de la historia de los cuidados paliativos se ha hecho una serie de interpretaciones buscando una adecuada definición, sin embargo todavía no hay un consenso adecuado del tema. Algunos autores proponen el sufrimiento emocional como un dolor causado por la extinción, por la extinción del ser, el significado del ser humano, por la pérdida de las relaciones con las personas que están alrededor de él, por la pérdida de la autonomía, la independencia, el control del futuro, la continuidad de ellos mismos y la pérdida de la temporalidad. El alcance de la literatura que nosotros tenemos a nuestras manos sobre el tema de las preocupaciones existenciales que son autoinformadas por los pacientes es realmente limitado. De los pocos estudios cualitativos que tenemos, los temas principales son la soledad existencial, la necesidad de estar en presencia de otros y un sentido de conexión, que son los temas predominantes en este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. En un estudio realizado por MACO, los hallazgos cualitativos revelaron que el problema de la presencia es el deseo de querer pasar más tiempo con un profesional de la salud que pueda escuchar y dedicar tiempo a hablar con el paciente.
Este estudio concluye que la noción de presencia de otros tenía significados espirituales y existenciales que son significativos para los pacientes que enfrentan una enfermedad terminal. Sandy y Strack llevaron a cabo entrevistas en profundidad a 20 pacientes y a 20 miembros, o bueno, a 20 de sus familiares, ¿no? E informaron sobre el tema de la soledad autoexpresada, que era común no solo entre los pacientes, sino también entre los miembros de la familia. Tanto como los pacientes como los familiares se sentían incapaces de poder compartir sus miedos y sus pensamientos con los demás. Los pacientes que participaron de este estudio también expresaron sentimientos de soledad existencial cuando sus cuerpos, y lo comentaban de esta manera, no fueron tocados, cuando sus temas no fueron tratados de una manera empática. Realmente existen muy pocos estudios en profundidad que hayan podido explorar la experiencia de la vida interna de nuestros pacientes, ¿no? El cómo perciben ellos sus vidas antes, antes y durante la enfermedad. Uno de estos estudios es el que realizó Montt. Se realizó en pacientes tanto hospitalizados como pacientes ambulatorios. El objetivo principal era comprender las experiencias individuales de la vida espiritual, el sufrimiento existencial o la sensación de bienestar a lo largo de la vida del paciente y durante la enfermedad actual. Todo esto tomado desde la perspectiva del propio paciente. Los temas comunes en este estudio revelaron el tema de la sensación del aislamiento, la desconexión en aquellos participantes que experimentaban el sufrimiento o la angustia. Al final, Montt concluye que un sentido de significado era evidente en aquellos pacientes que eran capaces de encontrar un sentido de bienestar y plenitud al enfrentar una enfermedad grave, mientras que una sensación de falta de significado era común en aquellos pacientes que experimentaban el sufrimiento y la angustia. Aquí una vez más se demuestra la importancia de buscar este sufrimiento emocional, está expresado en angustia. De pronto, hablando un poco de la evaluación y el manejo del sufrimiento existencial, realmente no existe una escala que nos ayude a evaluar el sufrimiento emocional. Sin embargo, hay algunas aproximaciones. Está aquí, por ejemplo, el inventario de dignidad del paciente, que fue desarrollado por el equipo de Kokinov en el año 2008. Este incluye 25 ítems, está basado en el modelo de la dignidad, que es una terapia que utilizaba Kokinov en sus pacientes, en el que permitía ver el tema de ese sentido de la estima, de la autoestima del mismo paciente y el valor que tenía como individuo. Los autores de este estudio informan que este inventario de dignidad del paciente es un instrumento completamente válido y es confiable. De hecho, hay una validación en el español en población mexicana, y que ha demostrado también buenos resultados al momento de identificar la angustia, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos vamos viendo la importancia, ¿no? El paso crítico que es la comprensión del sufrimiento al momento de identificar la angustia en nuestros pacientes, ¿no? Bueno, como les dije, el inventario de dignidad del paciente cuenta con 25 ítems, que son los que pueden ver acá, con preocupaciones relacionadas con la enfermedad por sí, tomando en consideración el nivel de independencia, temas cognitivos, funcionales, síntomas que podrían estar teniendo los pacientes, malestares físicos, también temas de preservación de la dignidad, temas personales, de preservación de la dignidad social también, y ahí vamos viendo qué puntos iba tocando cada uno de ellos, ¿no? En el caso, bueno, otra de las escalas que nos podrían ayudar a de pronto evaluar el manejo del sufrimiento, perdón, la evaluación del sufrimiento existencial, es una desarrollada por el grupo de Cohen en el año 2001 también, en el que evalúan 16 ítems, donde se evalúan 5 dominios, donde hablan de síntomas físicos, el bienestar físico, psicológico, el bienestar existencial y los aspectos de apoyo que cuenta el paciente.
Este estudio evaluó las respuestas de 88 pacientes que fueron ingresados a 5 unidades de cuidados paliativos en Canadá. Este estudio utilizó el cuestionario de calidad de vida de McGill, que es el que les estoy mostrando, para validar o para estudiar la calidad de vida autoevaluada de los pacientes después del ingreso a las unidades de cuidados paliativos. El resultado reveló realmente mejoras significativas en la calidad de vida del paciente, incluido el bienestar físico, psicológico y existencial, una vez que el paciente ingresaba a la unidad de cuidados paliativos. Ahora, ¿qué sucede en pediatría? En pediatría tenemos una cantidad grande de escalas que nos permitan valorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y todas estas escalas permiten también, de alguna manera, evaluar el malestar emocional que pueda sentir el niño. Ahora, dependiendo de la edad, obviamente es mucho más sencillo trabajarlo con adolescentes, siempre que el adolescente dé la apertura para poder trabajar con él. A mí, bueno, yo anteriormente trabajaba en la unidad de cuidados paliativos del INEN y el paciente más difícil que recuerdo es un paciente de 14 años, con el que no podía entrar a hablar del tema, ¿no? Él siempre me pedía hablar solo con la mamá, que cualquier información se le dé a la mamá, que él no estaba interesado en saber su pronóstico. Fue un reto bastante grande trabajar con él, trabajamos con el equipo de psicología y solo así se pudo llegar a poder trabajar con él los temas de la enfermedad, los temas de terminalidad y sobre todo poder conocer su estado de malestar emocional que tenía el paciente. Ahora, hablando un poco, haciendo un acercamiento acerca del manejo del sufrimiento existencial, realmente no existe un marco teórico que nos permita comprender, o sea, cómo podemos tratar el sufrimiento existencial fuera del enfoque psiquiátrico y fuera del enfoque psicológico, psicoanalítico. Hay muchas terapias de pronto que las utilizan para apoyo en estos pacientes, como son las psicoterapias, centrar en el significado, intervenciones conductuales. El tema es que, aunque siempre el tema del sufrimiento existencial, del sufrimiento emocional, en el contexto de los cuidados paliativos, se han mantenido como un concepto ampliamente de pronto utilizado, aunque a veces mal definido, de pronto no hemos ahondado más, no hay muchos estudios que nos hablen de la eficacia de las diferentes intervenciones que podemos hacer. El hecho de que no tengamos una definición consensuada también nos habla o también revela de alguna manera la confusión que tenemos como profesionales cuando se trata perdón, de dar o asignar alguna terapia en este tipo de pacientes. Bueno, hablando un poco más del sufrimiento, del manejo del sufrimiento existencial, a pesar de la investigación que tenemos sobre los intentos de comprender mejor el sufrimiento existencial y de pronto de proporcionar múltiples variaciones de su definición y significado por parte de pacientes y médicos, sigue, como les decía, sin haber un consenso de cómo tratar este síntoma, ¿no? Un síntoma que es debilitante y angustiante. Kearney realizó un estudio basándose básicamente en las experiencias del trabajo que tenía él con pacientes moribundos, ¿no? Él muestra de alguna manera cómo una respuesta de psicoterapia al sufrimiento y al dolor del alma que expresaban los pacientes puede ayudar a las personas a prestar atención en su trabajo, en su propio trabajo, en el trabajo interno, en el trabajo de profundidad que decía él. Él desarrolló un modelo en el que se diferencia el trabajo de superficie versus el trabajo de profundidad. El trabajo de superficie con intervenciones dirigidas a hacer o a atender los actos conscientes, por ejemplo, a tratar de aliviar la incomodidad o el dolor. Y el trabajo de profundidad, que son ya intervenciones dirigidas que puedan llevar a un individuo a una experiencia más allá de la física, ¿no? Una experiencia que él definía como una experiencia del alma. Kearney hablaba de la necesidad de hacer una biografía clínica en el paciente, de tal manera que nos permita examinar miedos en la persona, explorar fuentes de significado para ellos, redefinir temas de la esperanza, ¿no? Y, por ejemplo,
celebrar también lo trascendente, que es importante, ¿no? Todo esto buscando de pronto darle una sensación de paz y una sensación de plenitud al paciente hacia el final de su vida, ¿no? Montt nos habla de algunas estrategias para mejorar la calidad de vida y para aliviar el sufrimiento existencial, el sufrimiento emocional, ¿no? Él habla, por ejemplo, de identificar fuentes de significado que sean tanto positivas como negativas para el paciente, fuentes de significado antes y durante la enfermedad, explorar de pronto la creación de una narrativa de vida, ¿no? Que él mencionaba, el tema de posibles legados para los seres queridos, explorar las fuentes de angustia existencial que puedan tener, esto sobre todo, ¿no? Hablando sobre el antes y el durante la enfermedad. Él hablaba de cuán importante es prestar atención a los sueños del paciente, ¿no? De pronto, como pistas sobre las fuentes de angustia que pueda tener el paciente, identificar fuentes de conexiones curativas, minimizar la incertidumbre, que nuestras intervenciones busquen minimizar la incertidumbre de nuestros pacientes, identificar y apoyar la expresión de los miedos, eso es muy importante, darle la confianza al paciente para que los pueda expresar, identificar los mecanismos de defensa del ego, estos que hacen que aumenten el distanciamiento, se aumente la negación y, bueno, se genere una mayor distancia con sus seres queridos, ¿no? Siempre promover un ambiente tranquilo, ¿no? Que de pronto se caracterice por la eficiencia en el trato, en su manejo de síntomas, en el acompañamiento y el cuidado. Y finalmente, el hecho de promover estrategias que lleven a la persona al hoy, al presente. Eso es muy importante. De pronto él sugería hacer intervenciones como musicoterapia o temas de meditación, o de pronto plantear momentos para la discusión de intereses valiosos para el paciente, ¿no? Otro de los intentos de pronto para tratar el sufrimiento emocional, se ha informado acerca del uso exitoso de este proyecto que es el Life Tape. Es una breve intervención existencial tanto para pacientes con cáncer y sus familias, que utiliza técnicas de autorreflexión. Básicamente, esto lo hacen a través de grabaciones de 1 a 2 horas, de entrevistas que ellos les hacen a los pacientes y a sus familiares. Aparentemente han habido bastantes efectos positivos con respecto a esto. Ahora, en el proyecto Life Tape, lo que hacen es hacer una serie de preguntas, tanto al paciente como al familiar. Preguntas que van desde temas de genealogía, desde la filosofía de vida, historias del paciente, puntos importantes que consideran ellos relevantes en su vida, cómo enfrenta la enfermedad desde el momento del diagnóstico, cómo la ve más allá, inclusive en el caso de los pacientes adultos, el tema del legado a los hijos o a los nietos en los adultos mayores, ¿no? Y hablando un poco más del manejo del sufrimiento emocional, existencial, hay aparentemente, el año 2009, Lundström llevó a cabo un estudio cualitativo con 10 pacientes que tenían cáncer avanzado y que usaban tratamiento con corticosteroides por diferentes razones. Ellos evaluaron el impacto del inicio del tratamiento con corticoides como control de síntomas en pacientes que experimentaban síntomas angustiantes de desesperanza, deterioro o disminución de la autonomía. Finalmente, después de la evaluación de estos casos de los pacientes, ellos concluyeron que el tratamiento con los corticosteroides puede tener consecuencias profundas, relevantes, y contribuye a los sentimientos de una vida normalizada, que simboliza la salud, la esperanza y la autonomía. Entonces, esta es una de las intervenciones farmacológicas que podríamos tomar en consideración. Ya les mencionaba yo que el sufrimiento emocional tiene muchos nombres, pero antes de poder llamar el sufrimiento emocional como un síntoma refractario, la angustia emocional, la angustia vital, la angustia existencial del paciente como un síntoma refractario, debe realizarse primero un periodo de evaluación
repetida por médicos y profesionales especializados, ¿no? De tal manera que se puedan realizar todas las intervenciones necesarias para poder darle al paciente el adecuado manejo que merece. Ahora, hablando un poco acerca del sufrimiento emocional y la sedación paliativa. Realmente hay mucha controversia porque es una línea muy delgada el tema del sufrimiento emocional y poder darles de pronto esto de la disminución de la conciencia en los pacientes a través de la sedación paliativa, ¿no? Entonces no está de pronto muy clara la indicación entre muchos profesionales. Sin embargo, al momento, en esta época, ya hay mucha nueva literatura que de pronto sugiere que la sedación paliativa puede ser una intervención aceptable para el sufrimiento existencial cuando los tratamientos que tenemos al momento han fallado. Entonces, si bien es cierto, hace unos 5 más o menos 10 años, no se veía como una opción la sedación paliativa a los pacientes con sufrimiento emocional refractario, pues poco a poco las cosas van cambiando, ¿no? Ahora, realmente la sedación es una opción terapéutica, ¿no? Volvemos a hacernos esta pregunta, pues muchos autores coinciden en que la sedación paliativa para los síntomas existenciales es realmente un desafío emocional y moral para los profesionales de la salud y sobre todo para la familia también. Y esto es por lo que dice acá, ¿no? El paciente está despierto, cognitivamente intacto e interactuando socialmente antes del inicio de la sedación en estos pacientes que tienen este sufrimiento emocional. Se realizó un estudio, García Romo realizó un estudio, gracias ahora, hoy en día ya hay mayor difusión de los cuidados paliativos y esto hace que haya más pacientes atendidos y por tanto haya más complejidad en la sintomatología a tratar. En este estudio se evaluó los pacientes que en situación de agonía presentaran o necesitasen sedación paliativa por algún síntoma refractario, ¿no? El sufrimiento emocional, psicológico, existencial, bueno, como causa de o como necesidad de una indicación de sedación paliativa, como pueden ver acá, ha sido bastante frecuente. Si bien es cierto, es una población pequeña, sin embargo, en este estudio retrospectivo, lo que hicieron era buscar registros en las historias clínicas de los pacientes que han tenido sufrimiento emocional o sufrimiento existencial refractario, ¿no? Que precisaron sedación. Y en este caso, se revisó si habían precisado valoración por psicología o psiquiatría, o finalmente quién tomaba la decisión para iniciar la sedación. Finalmente, en el estudio, estos son los pacientes que recibieron sedación y que tenían alguna enfermedad oncológica de fondo. Los principales motivos, como podemos ver acá, es el delirium y el sufrimiento emocional o existencial. También se consideró el tema de la ansiedad en algún paciente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la sedación paliativa por sufrimiento emocional, hay algunas pautas que debemos tomar en consideración. Yo no logro visualizar si pasa mi diapositiva. Pasa porque la tengo congelada aquí. ¿Me pueden confirmar si cambió la diapositiva? Está en sedación como opción terapéutica. Ok. ¿Cambió? Ahora sí ya cambió a pautas para la sedación. Perfecto. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Siempre que vamos a considerar la sedación paliativa como una opción terapéutica en los pacientes con sufrimiento emocional, debemos considerar algunas pautas, ¿no? Estas son algunas de las que he recolectado. Uno, el tema de que el paciente debe tener una enfermedad terminal diagnosticada. Debe haber una orden de no resucitar. En algunos países, en muchos, ya tienen un protocolo de voluntades anticipadas en los pacientes. En nuestro país no tenemos legislación sobre el tema, pero hay algunos avances por parte de algunas comunidades científicas que buscan, ¿no?, dar esta nueva opción a los pacientes, el tema de las voluntades anticipadas, que es muy importante. Deben haberse agotado todos los tratamientos paliativos para, si diagnosticamos depresión, para la depresión, para el delirio, para la ansiedad, para cualquier trastorno psicológico o psiquiátrico que el paciente tenga, debe haberse agotado todos los tratamientos. Se debe completar una evaluación psicológica, se debe completar una evaluación de los problemas espirituales, siempre piden que sea
por parte de un sacerdote, de un clérigo o de un personal capacitado. Si es que hay, por ejemplo, apoyo nutricional o algunos pacientes que tienen hidratación endovenosa o subcutánea, bueno, hay que considerar el retiro, probablemente. El consentimiento informado debe obtenerse del paciente o de la persona que toma las decisiones. Ese es un punto muy importante. Siempre que planteemos la sedación paliativa, siempre tenemos que haber obtenido el consentimiento informado. Si no es el paciente, porque de pronto tiene problemas para transmitir sus opiniones, pues tiene que ser el familiar encargado. Y en esta literatura hablan de considerar una prueba inicial de sedación de relevo. Este último concepto implica sedar al paciente durante un intervalo predeterminado, ¿no? Digamos 24 a 48 horas. Y luego ajustar gradualmente el sedante hasta que el paciente despierte. Con la sedación de relevo, los médicos, los profesionales de la salud, los pacientes y también los familiares pueden realizar una segunda evaluación, ¿no? Una evaluación de si realmente quieren continuar con el tema de la sedación paliativa. Lo que es, a veces pasa también, que lo reportan en algunas bibliografías, que un número, no se sabe muy bien cuánto de pacientes, pero que de pronto podría romper ese ciclo de ansiedad, el ciclo de angustia que precipitó en un instante el inicio de la sedación paliativa. Si en todo caso la familia rechazara el inicio de la sedación de relevo o la de ensayo, se debe informar. Es importante que la familia esté informada y el paciente también, de que de pronto pueden pasar días o semanas antes de que el paciente fallezca, ¿no? Y eso es importante mencionarlo siempre. Ese periodo de tiempo de espera puede ser emocionalmente caótico para la familia y puede generar o precipitar dudas, angustia psicológica e inclusive el colapso familiar. Entonces sí es importante que si se plantea la sedación paliativa en este contexto, expliquemos a la familia de que este es un proceso que no busca acelerar la muerte, no, busca darle tranquilidad al paciente, calmar los síntomas del paciente para que él no sea consciente de este sufrimiento emocional que lo está acaeciendo, ¿no? Ahora, de pronto, fortaleciendo los conceptos anteriores de las pautas para la sedación, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos también estableció una serie de pautas que no son tan largas como la anterior, pero que coinciden que el paciente esté en situación final de vida. El tema de la refractariedad de los síntomas se considera solo si es que ha habido una valoración adecuada por profesionales que sean especializados en psicología o psiquiatría. Es importante recordar que en todo lo que hablamos de cuidados paliativos siempre hablamos de los equipos multidisciplinarios y en el manejo de los síntomas también es, y en este tipo de síntomas con mucha mayor razón. En los casos que sí, la sedación paliativa de pronto se tome como un recurso adecuado y proporcionado, aquí también recomienda darle la sedación de respiro, ¿no? Que es más o menos lo mismo que decíamos con la sedación de relevo. Y finalmente, recomiendan aquí también, si es que de pronto hemos tenido varios ensayos terapéuticos de respiro, o sea, estas sedaciones intermitentes, de pronto se podría plantear la sedación continua, ¿no? Ahora, hay algunas condiciones para que la sedación sea considerada ética y legalmente lícita, ¿no? Cuando la sedación se plantea ante un intenso sufrimiento psicoemocional refractario a todos los tratamientos farmacológicos, terapias, bueno, farmacológicos y no farmacológicos, es importante que nosotros tengamos en la cabeza siempre el tema del consentimiento informado. La primera de las condiciones para la sedación paliativa es la existencia de un síntoma refractario, que ya lo definimos. Dejar constancia en la historia clínica. Siempre es importante que nosotros dejemos constancia en la historia clínica sobre los procedimientos que estamos haciendo en nuestros pacientes. Es importante que dentro de nuestra constancia en la historia clínica nosotros seamos claros de que nuestra intención es aliviar el sufrimiento.
Ajustar la dosis y la combinación de fármacos si fuera necesario. Por ejemplo, si nuestros pacientes hacen uso de opioides a altas dosis para manejar el dolor, pues es importante ajustar sus dosis también, porque no vamos a suspender la medicación que el paciente tiene para su control de otros síntomas. Obtener el consentimiento informado del paciente, esto es imprescindible. Si es que no fuera el paciente, pues puede ser el familiar responsable. Y nuevamente recordar la evaluación interdisciplinar, multidisciplinaria, que es muy importante al momento de practicar la sedación paliativa. Si bien es cierto, en nuestro país no hay de pronto alguna ley que nos hable acerca de la sedación paliativa o del alivio del sufrimiento, en el Código Ética del Colegio Médico, hay en el capítulo 3, 2 artículos que son importantes revisar. Uno es el artículo 71, que dice, cuando exista la posibilidad de recuperar la salud del paciente, el médico debe emplear todos los procedimientos y tratamientos a su alcance. Esto es muy importante. No está obligado a utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. En este caso, debe propiciar el empleo de medidas paliativas que proporcionen al paciente la mejor calidad de vida posible. ¿Ok? Y en el artículo 72, el médico no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico, ha de entenderse por tal la adopción de medidas terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos cubiertos también por un tema ético que lo ve nuestro colegio médico. Ahora, hablando un poco del protocolo de sedación, no existen recomendaciones con respecto a qué drogas deben usarse, qué medicamentos deben usarse. Dada la ausencia de la evidencia, no hay recomendaciones de este tipo, por lo que solo se establecen algunas recomendaciones de pronto generales. Las drogas ideales para la sedación son aquellas que tienen rapidez de acción, sean fáciles de titular y que tengan mínimos efectos secundarios. Esto es básico para un paciente que vamos a iniciar el protocolo de sedación. Cuando hablamos de la dosis inicial, ¿qué hay que tomar en consideración? Uno, si es que nuestro paciente ha tenido exposición previa a opioides o si es que ha desarrollado tolerancia a los mismos, la edad del paciente, la historia previa, si es que ha habido abuso de drogas o alcohol, enfermedad o alguna disfunción orgánica importante, el nivel de conciencia previo y los deseos o consideraciones del paciente en relación a la sedación. Cuando hablamos de niños, pues está relacionado a lo que la familia, a lo que los padres o el cuidador principal manifiestan. Para efectos de la titulación, utilizamos la escala de Ramsay, esta que fue un poco modificada por el Instituto Oncológico de Cataluña, en la que establece cinco estados del tema de la sedación y los divide en del 1 al 5. Hablando un poco de los fármacos, recomiendan a la cabeza las benzodiazepinas. El prototipo, el fármaco más utilizado es el midazolam. Los neurolépticos, a la cabeza la levomepromacina, que no la tenemos en el país. En el país tenemos la clorpromacina, que bueno, sí pueden ayudar más que el haloperidol, ¿no? Y se pueden utilizar también de pronto por vía subcutánea para el caso de la levomepromacina. Los barbitúricos, en este caso el prototipo del fenobarbital, está permitido su uso por vía subcutánea. Los anestésicos, el prototipo es el propofol, que tiene un inicio rápido de acción, tiene una duración ultra corta, es fácil y rápidamente controlable mediante una titulación en dosis de infusión continua, ¿no? Ahora, de pronto, hablando un poco más de los fármacos que usamos para la sedación, tenemos, hablando un poco del midazolam, una benzodiazepina hidrosoluble. Esto le permite administrarse por vía subcutánea de manera más segura. Es entre 2 y 3 veces más potente que el diazepam, por eso la preferimos para efectos de sedación. Y el inicio de acción por vía subcutánea está más o menos entre los 5 a 10 minutos. La vida media del midazolam está en promedio entre 2 a 4 horas, y esto es importante tomarlo en consideración a la hora de la indicación. Las dosis que vamos a emplear van a variar dependiendo de los estudios y de las
fuentes bibliográficas que nosotros usemos. El objetivo del midazolam es la sedación o la disminución de la conciencia del paciente. Para el caso de pacientes pediátricos, las dosis iniciales van de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo. Si consideramos una perfusión continua, la dosis inicial será de 0.06 a 0.12, dependiendo de cuál sea, ¿no?, la valoración que nosotros queremos hacer en nuestro paciente. Como les mencioné, la escala Ramsay para hacer la titulación del medicamento. Iniciamos siempre con el midazolam a las dosis iniciales recomendadas. Esperamos en promedio unos 10 minutos para evaluar si es que el paciente entra a un Ramsay 4B, 5 o 6. Si no se ha obtenido esta respuesta, pues hay que administrar otra dosis de midazolam, ¿no? Este procedimiento se va a repetir hasta que podamos llegar al Ramsay 4B por lo menos, y evaluar si es que no hay signos de disconfort. Eso es importante tomarlo en consideración. Entonces, hemos hecho una revisión más o menos de lo que es el sufrimiento emocional y de pronto unas pinceladas de lo que es sedación paliativa, porque hablar de sedación paliativa nos tomaríamos todo un curso, ¿no?, de cómo utilizar los fármacos, las dosis y demás. Haciendo un poco las conclusiones de la presentación y sin ánimo de consumir mucho más tiempo del que me han asignado, pues lo primero es que tomemos en consideración que el sufrimiento existencial hay que valorarlo, hay que tomarlo en consideración y puede ser tan refractario y puede ser tan agonizante como los síntomas físicos. Eso siempre hay que tenerlo en mente. Recordar el síntoma refractario, que es aquel que no se controla a pesar de los medicamentos, a pesar de las terapias que hayamos podido hacer, y que además de pronto el tratamiento no es tolerable al paciente y que además puede ser que el tratamiento tenga mayores efectos adversos. La sedación paliativa, el uso de medicamentos para disminuir la conciencia, disminuir de manera deliberada la conciencia, para aliviar al paciente de un sufrimiento, en este caso emocional, ¿no? De pronto hay que tomar en consideración también las pautas para la sedación por sufrimiento emocional, el que el paciente tenga diagnosticado una enfermedad terminal, el de que tengamos el tema de la orden de no resucitar, las voluntades anticipadas, que hayamos agotado todos los tratamientos que corresponden, los tratamientos paliativos para su malestar. Se debe completar la evaluación psicológica, la evaluación de los problemas espirituales también, el tema del consentimiento informado, que es muy importante, y las condiciones para que la sedación sea considerada ética y legalmente lícita, que son la existencia de un síntoma refractario, que dejemos en constancia siempre en la historia clínica sobre el síntoma refractario, la intención que tenemos al momento de iniciar la sedación paliativa, que es la de aliviar el sufrimiento, el tema de ajustar la dosis y la combinación de fármacos, el consentimiento informado del paciente, que es muy importante y lo vuelvo a repetir, y el tema de la evaluación multidisciplinaria, ¿no? Entonces, básicamente ese es un poco de lo que yo quería presentarles el día de hoy. Nuevamente estoy muy agradecida con Cecilia, Irma y Roxana por la invitación. Este es mi correo electrónico, si en algún momento quisieran consultar algo o de pronto contactarme, estoy atenta a las preguntas que puedan haber.